Buenos días. En el presente objeto de aprendizaje se explican los principios inspiradores del modelo de Estado autonómico de la Constitución española de 1978. Con relación al tipo de Estado, es importante señalar que nuestra estructura territorial no se ajusta a ningún modelo de Estado conocida como puede ser un Estado federal o regional. Por otra parte, en nuestro texto constitucional no aparece ninguna definición del modelo de Estado, habiendo sido la doctrina quien ha acuñado las expresiones como Estado autonómico del profesor Sánchez de Gesta o Estado comunitario autonómico del profesor Colomer Viadel. El profesor Colomer Viadel hace referencia al término comunitario por cuanto esta forma de Estado, este modelo de Estado, está compuesto por comunidades autónomas y además da una gran importancia al término comunidad en cuanto a integración de los miembros que la componen, llegando a decir que España sería una comunidad de comunidades. La estructura de nuestro Estado tiene un carácter dinámico, abierto, y ello se puede observar en las sucesivas reformas de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, ampliándose las respectivas competencias con cada reforma. Ello, naturalmente, dentro de lo que sería un acoplamiento y un equilibrio entre la integración y el principio autonómico al que luego se hará referencia. Se trata de un Estado complejo y prueba de ella es que nos encontramos con casos singulares como son la propia financiación del País Vasco de Navarra y también es un Estado compuesto, pues como ya se ha indicado, está conformado por diversas comunidades autónomas. Pasemos pues a ver los principios de esta forma de Estado, de este modelo de Estado, el modelo de Estado autonómico. Vienen reflejados en el artículo 2, que leemos. Dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Pues bien, de este precepto podemos extraer los tres principios del Estado autonómico principales, que son el principio de unidad, cuando se hace referencia a la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, al principio de autonomía, que es un derecho, tal como aparece reflejado, que se reconoce y garantiza, y la solidaridad, que es el principio de solidaridad entre todas ellas. Pasemos ahora a ver el primero de esos principios, el principio de unidad. Como veíamos, en el artículo 2 se da una preferencia a este principio sobre los otros dos, sobre el de autonomía y sobre el de solidaridad. Y es más, dice ese precepto que es el propio fundamento, la unidad de la Constitución. Manifestaciones de este principio se pueden observar a lo largo del texto constitucional. Así, cuando se proclama la unidad del ordenamiento jurídico. En el artículo 9.1 se hace referencia a que los ciudadanos y los poderes públicos se sujetan a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. También con la proclamación de la unidad del campo económico de mercado. Si observamos el 139.2, nos hace referencia a que ninguna autoridad podrá poner obstáculos a la libertad de circulación y establecimiento de personas y también a la libre circulación de bienes en todo el territorio. Por tanto, no podrán existir aduanas o fronteras internas en nuestro Estado. Por último, también otra manifestación del principio de unidad es la propia proclamación de la igualdad de trato. El 139, en su apartado primero, nos dice que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Pasemos al segundo de los principios que nos comentaba el artículo 2, que es el principio de autonomía. Veíamos que es un derecho que reconoce y garantiza la Constitución. Por tanto, no tenía por qué dividirse todo el territorio español en comunidades autónomas, aunque incluso las islas se han convertido en comunidades autónomas. Los titulares de este derecho, nos dice el precepto del artículo 2, son las nacionalidades y las regiones. Lo importante a destacar es que no se trata de una mera descentralización administrativa, la que nos lleva al principio de autonomía, sino que es una descentralización política. En ese sentido, se habla de una autonomía política y de un autogobierno de las comunidades autónomas que conforman el Estado español. En suma, de lo que se trata es de distribuir el poder político entre el Estado y las comunidades autónomas y con ello de las competencias. Siempre con un límite, que es el fundamento que veíamos de la Constitución, nos decía el artículo 2, que es el principio de la unidad.
Pasemos a hacer una breve también semblanza de uno de los principios, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es un engarce entre la unidad y autonomía justamente para esa integración equilibrada y abierta. Es decir, se reconoce, como veíamos, la autonomía, pero siempre teniendo en cuenta la unidad del Estado español. Y ello se hace posible, ese elemento de integración, a través de la solidaridad entre todas las comunidades autónomas. El artículo 138.1 nos dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento justo de un equilibrio económico adecuado entre las partes del territorio. Y el 158.2 concreta, ya que con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo ese principio de solidaridad, se constituye un fondo de compensación destinados a gastos de inversión. Para terminar, se pide a los alumnos que lleven a cabo un caso práctico. El caso consiste en que se reflexione de forma individual y colectiva sobre la autodeterminación y que se argumente, si es posible, la autodeterminación de España de acuerdo con la Constitución española. Muchas gracias.